Tiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia, queridos amigos en Venezuela y en todo el mundo. Este programa llega a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, la Gerencia de Producción de Wilitz Arcaya, en la producción Carlos Lara Blanco, en los controles César González y en la conducción Thaís Peñalver y Tomás Páez, su servidor. Thaís en este momento no nos va a acompañar, aunque estaba muy esperanzada de poder conversar con María Luisa, porque además de venezolana es diputado y quería celebrar ese hecho, que es la persona con la que conversaremos hoy. Pero antes pueden comunicarse con nosotros y participar en nuestras redes, escuchar y vernos a través de YouTube, en nuestra plataforma digital RCR TV, y en Periscope nos consiguen en Radio Caracas Radio 750. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Es la primera mujer diputado en las Cortes Españolas, en el Parlamento Español. Habían sido previamente unos tíos de Simón Bolívar, por allá muy lejos, y entre otros el gran amigo y defensor de la democracia venezolana Iñaki Anasagasti, pero ahorita es una mujer nacida en Venezuela, comunicadora social, que además es hija de inmigrantes, y eso le da toda una connotación de mucho interés, porque su madre era educadora, o es educadora, es docente, perdón. Su padre ha sido comercial y sabe lo que significa la circularidad, digamos. Ella nació allá, hoy está acá, está viviendo en Logroño, representando además a una región que todo el mundo conoce por muchas cosas, y entre otras por sus hermosos y sabrosos vinos, La Rioja, la zona de La Rioja, que además tiene denominación de origen. Leo cortamente el currículum de María Luisa, que no es la primera vez que está en política, ya lleva unos cuantos años, fue concejala entre los años 2015 y 2019 en el Ayuntamiento de Logroño. Por cierto que allá hay gente que muy querida, está por allí, anda, debe estar escuchándonos Soledad Bravo, quien nació por esos lares, y sus familiares construyeron los edificios de Katia, por allá por la Plaza Urdaneta en Katia, esos bloques que todavía quedan. María Luisa es licenciada en Comunicación Social en la Católica, tiene un máster en Comunicación en Gestión Política, en Comunicación y Gestión Política en la Universidad Complutense de Madrid, y hoy es diputado por esa zona y por el Partido Ciudadanos, y es ejerce la vicepresidencia segunda de la Comisión de Exteriores en el Congreso. Así que tiene una actividad frente a sí muy grande. Entonces, antes para continuar con la presentación de María Luisa, queríamos dejar así como varios temas, a ver por dónde quiere comenzar. Tiene uno, el tema de ser venezolana y ejercer como diputado en España, es decir, que tiene que defender a sus representados en La Rioja, a su país España, pero también a su país de origen Venezuela.
Luego, como vicepresidenta de la comisión que tiene que ver con exteriores, tiene que ver con toda Latinoamérica. Y Latinoamérica, de alguna manera, uno de los problemas fundamentales hoy es la migración venezolana. Y luego tiene que abordar los asuntos del Brexit, que están ahí muy cerca, ¿no? Entonces, bueno, no sé, María Luisa, ¿qué dices tú? Hombre, después de esta presentación uno no sabe si por dónde arrancar. Lo primero, mil gracias, profesor, por darme la oportunidad de que me escuchen en mi tierra, en Venezuela, en mi Caracas, en una radio que para mí, como comunicadora social, significó y significa muchísimo. Gracias por seguir dando la batalla, informando de manera veraz, en un momento donde la libertad de expresión y la información para los periodistas ya no solamente es todo un reto, sino es un empeño el poder seguir informando de manera eficaz en Venezuela y de manera real. Pues yo, ¿qué quiere que le cuente, profesor? Hay muchos temas. Para mí es un honor, es un privilegio, se lo he contado muchas veces cuando he tenido el honor de estar con usted. Es un honor y un privilegio ser la voz de los venezolanos y poder llevar la voz y el alma de los venezolanos al Congreso de los Diputados en España. Tengo una gran responsabilidad y un honor, que es ser la primera diputada, como usted decía. Se le ha olvidado mencionar a Chiqui Venegas, que yo quiero ser justa, y un diputado del Partido Socialista también nació en Venezuela. Pero bueno, yo soy la primera mujer, tengo esta responsabilidad, y en un momento muy importante e histórico de nuestra tierra, de nuestra patria. Y pues hay muchas cosas que abordar. El tema del éxodo, de nuestra diáspora, de toda esta gente, de todos nuestros venezolanos que están en España, de todo este talento que ha emigrado de Venezuela buscando otras posibilidades, otro futuro, el poder desarrollarse personal, familiar y profesionalmente, cómo desde España ahora podemos ayudarles a integrar todo ese tejido productivo a nuestra sociedad. Pero me preocupa mucho nuestros mayores, nuestros pensionados, que no están recibiendo el dinero de la dictadura de Maduro y que están en una situación de vulnerabilidad. Pero también nuestros pequeños, que cuando llegan aquí tienen problemas para poder encontrar los documentos para escolarizarse. Son muchos, como usted sabe y lo hemos hablado muchas veces, son muchos los temas que hay que abordar de los venezolanos que están aquí en España, y cómo desde la Comisión de Exteriores, cómo desde mi responsabilidad, cómo desde mi partido Ciudadanos, que siempre ha estado en la vanguardia luchando aguerridamente por la defensa de los derechos humanos y la libertad y la democracia en Venezuela, cómo ayudar para que Venezuela inicie un proceso, una transición hacia la democracia. María Luisa, hay varias cosas que están como pendientes. Hay un tema que es los españoles que se quedaron en Venezuela. Como mis padres. Ellos, como tus padres. Algunos de ellos, además, con dificultades, porque les han invadido sus fincas, no les han repuesto, como el caso de Agroisleña, que la convirtieron en agropatria y la destruyeron. ¿Qué hacer con esos españoles que están allí, que forman parte de la política exterior y además, en el caso, y desde España, qué hacer con las personas que están allá para atenderlos en sus requerimientos? Porque hay gente que tiene dificultades para acceder a medicinas, para acceder a salud, como lo dice el informe, claramente el informe de la Bachelet, que es demoledor en el ámbito de cómo el gobierno viola todos los derechos humanos. Luego están los venezolanos que viven en España, que además van incrementando a un ritmo de vértigo, ¿no? Hace poco terminábamos un estudio con 280,000 y ya estamos por encima de los 360,000 venezolanos. Más los que no se puede saber porque están en una situación irregular y no forman parte de ninguna estadística. Exactamente. Entonces allá hay todo un problema. Tú acabas de señalar uno, el de los pensionados y los jubilados, que además el gobierno ha violado
los acuerdos, el gobierno venezolano ha violado los acuerdos internacionales. Afortunadamente ha habido regiones como Galicia y la propia Canarias que han tratado de atender a los migrantes retornados. Pero bueno, ustedes y Ciudadanos ha sido uno de los partidos junto a los otros democráticos que ha empujado iniciativas para atender. Pero está el tema de los apátridas, está el tema de los asilados y los refugiados. Cuando digo apátridas es gente que se queda sin documentos de identidad. Efectivamente. Y luego está la otra opción, que es cómo utilizar las capacidades de España y en el caso particular tuyo de La Rioja también, cómo utilizar todas esas capacidades para poder participar en el proceso de reconstrucción venezolana. Todas esas preguntitas te las dejo para el siguiente segmento después de publicidad. Así que nos vamos a publicidad y regresamos pronto. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Buenas tardes, seguimos en este segmento conversando con María Luisa Alonso, diputado venezolana, primera diputada mujer venezolana en el Parlamento Español, además preocupada y ocupada en el tema de la igualdad, en la igualdad de los derechos humanos y en este caso los de género. Entonces, habíamos dejado varias cosas en el aire, los españoles en Venezuela, los venezolanos en España, el tema de cómo aprovechar todo ese potencial que tiene La Rioja en todos los ámbitos, desde el productivo hasta el intelectual, universitario, etcétera, etcétera. Coméntanos. Bueno, creo que los retos son miles y desde España creo, lo hemos hablado muchas veces, España tiene que liderar, tiene que ayudar a Venezuela ya no solo por los lazos históricos que tenemos, ya no solo por los lazos económicos y las inversiones de empresas que hay evidentemente en Venezuela, sino porque hay familias, hay nexos familiares, hay nexos de humanos y sobre todo porque España ha sido un ejemplo de una transición de una dictadura a una democracia, una transición modélica que de hecho se estudia en casi todas las escuelas de ciencias políticas del mundo. Tenemos un bagaje, sabemos cómo se abordó desde España, evidentemente eran otros tiempos, pero sí tenemos una capacidad tanto económica como humana, como a nivel de talento, como lo que comentaba el profesor, de La Rioja hay muchísimos riojanos viviendo en Venezuela y en La Rioja hay una comunidad venezolana bastante importante. Entonces, ¿cómo conseguir? Ese es el reto como Estado, como gobierno, cómo conseguir que todos esos nexos de unión se conviertan en algo productivo, en algo real, en algo que realmente marque la diferencia. Hablábamos antes de los retos también de Europa, pues España
dentro de Europa debería liderar todas esas sanciones contra la dictadura, pero no solamente las acciones, que es importante, las sanciones contra la dictadura y contra todo el dinero que se ha expoliado y se ha robado y se ha llevado al extranjero de Venezuela, pero también la parte constructiva, de cómo ayudar a reconstruir la democracia, los cimientos de la democracia dentro de Venezuela. Cómo ayudar a crear todo ese, otra vez, un orden, todo ese régimen jurídico que nos tiene que volver a ayudar a tener un orden dentro del Estado, algo que nos ayude a tener esa solidaridad entre todos para reconstruir el país. Entonces es mucho lo que se puede hacer desde España. Yo lo intentaré desde mi posición dentro de la Comisión de Exteriores, pero sobre todo como diputada. Y lo bueno es que esto, como es un tema, no es un tema de partidos políticos, es un tema de defensa de los derechos humanos. El profesor me comentaba sobre el informe de Bachelet. Yo he trabajado muchos años en tema de defensa de derechos humanos y jamás he visto un informe tan contundente, tan claro, tan demoledor sobre la vulneración de los derechos humanos. Y ahí Europa, y especialmente España, tiene algo que decir y tiene que mover y ayudar a movernos a la acción. Claro, pero es que además España, tú mencionabas varias cosas, María Luisa, mencionabas la presencia de grandes empresas y pequeñas y medianas empresas en Venezuela. Tenemos desde Telefónica, pasando por Repsol, el Grupo Santander a través de la Bancrecer, el BBVA. Digamos, tenemos allí un montón de instituciones empresariales importantísimas que además van a tener mucho que hacer y mucho trabajo por hacer en Venezuela. Pero también esas empresas tienen presencia en toda Latinoamérica. Y uno de los temas centrales hoy en cualquier reunión de la OEA, en cualquier reunión latinoamericana, pasa por tocar el tema de Venezuela por los efectos que está teniendo. Los está teniendo en el tema de la salud. En Venezuela no hay vacunas para los venezolanos. Están reapareciendo enfermedades que habían sido erradicadas en la primera mitad del siglo XX. Que con el éxodo pasan a otros países contagiando y haciendo que pues migre también este tipo de enfermedades. Por un lado. Y por otro lado es la necesidad de una política regional. Es decir, hay que tener en consideración que Colombia solamente ha recibido, él solo como país, la cantidad de inmigrantes sirios que recibieron los 27 o 28 países europeos. Entonces, entender que es necesario apoyar ese esfuerzo que está haciendo Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Cómo coordinar esfuerzos para aprovechar ese recurso humano, ese capital humano. También en España hay muchos médicos, hay muchos ingenieros que están desaprovechados y que se pudieran utilizar de mejor manera. Entonces, cuéntanos, ¿qué estás pensando en ese reto que tienes en la vicepresidencia latinoamericana, que tienes un esfuerzo allí, un trabajo enorme por delante? Yo tenía un profesor ahora escuchándote, tenía un profesor de ciencias políticas que me decía, cuando Venezuela se resfría, Latinoamérica le entra pulmonía. Pues estamos un poco en esa situación y es cierto, lo vemos, o sea, hay ciertos países dentro de Latinoamérica que son punta de lanza y Venezuela siempre lo ha sido por nuestra riqueza de recursos naturales, por la cantidad de inversión extranjera que hay, etc. Latinoamérica ahora está en un momento de cambio. Es un reto, tenemos un reto por delante con las elecciones en Argentina, con las elecciones en Bolivia. Hay un momento de cambio y ahí, insisto, pues España tiene que liderar, tiene que ayudar, tiene que fortalecer, tiene que estabilizar la zona, tiene que estabilizar Latinoamérica. Y ahí tengo que decir que por primera vez en lo que yo llevo vivido en Latinoamérica y estudiado sobre los procesos políticos en Latinoamérica, realmente hay una unión. El Grupo de Lima ha generado una unión realmente ante una amenaza real en Latinoamérica. No es un problema de Venezuela, se ha entendido que es un problema de toda la región de una manera muy lógica. Y sin la ayuda de toda la OEA y del Grupo de Lima, la situación hoy en Venezuela sería aún peor. Pero hay que apoyar, estoy contigo, que hay que apoyar a los países de Latinoamérica que están sufriendo la presión migratoria y que hay que fortalecerles para que ellos también ayuden en el proceso en Venezuela. Es un proceso complejo,
pero España vivió una crisis parecida y salió adelante, y hoy por hoy es el país que hay. Entonces, si es posible, se están dando los pasos. A mí me parece muy interesante, muy importante los pasos que está dando el presidente Guaidó. Me parece muy importante la presión internacional que se ha conseguido, que es realmente la que está minando al régimen y cercando al régimen de Nicolás Maduro, y esa es la vía. Pero también hay que intentar sacar y evidentemente a la dictadura y conseguir un nuevo proceso democrático, pero tenemos que empezar también a trabajar en los procesos de reconstrucción del país. Y para mí es muy importante, me parece que es una de las partes más importantes, evidentemente es la económica, pero hay que replantearse la educación, que se habla poco de ello, y Venezuela... Yo recuerdo a mis abuelos hablarme que en los años 60 la educación en Venezuela era modelo en Latinoamérica, pero modelo en Europa, la educación pública. Tenemos que volver a esa educación de calidad, tenemos que volver a pensar en una sanidad que realmente ayude a toda la población, que la población no tenga que pagar una sanidad privada abusiva, sino que pueda ir a un sistema público, y es mucho lo que hay que hacer y mucho lo que se puede ayudar. Y en eso me comprometo a todas las ideas, todo lo que desde la Asamblea Nacional se me requiera o se me pida, intentar llevarlo al Congreso de los Diputados para debatirlo. No hace falta llevarlo todo a hacer acción política, sino que hay muchas cosas de consenso que estoy segura que con otras fuerzas políticas se pueden llevar adelante. Seguro, estamos conversando con María Luisa Alonso, diputado por el Partido Ciudadanos en la región de La Rioja, miembro de la vicepresidenta segunda de la Comisión de Exteriores del Parlamento Español, primera mujer venezolana en el Parlamento Español. Ella como inmigrante, como hijo de inmigrantes, habiendo nacido en Venezuela, tiene muchas cosas que contarnos, porque toda diáspora enriquece, ¿no? Toda diáspora benefició a aquel país al que llegó, los irlandeses, los italianos en el caso de Estados Unidos, los italianos, los gallegos, los canarios, los portugueses, los colombianos los que llegaron a Venezuela, y además crecieron todos, es decir, crecieron los propios migrantes, creció el país que los acogió y creció la región y el país del que provienen. Es decir, muchos hicieron inversiones, enviaron remesas a familiares y amigos, pudieron construir sus casas, desarrollar empresas. De hecho, no había gallego o canario que quisiera ser candidato a presidente de comunidad autónoma que no pasara por ese lugar famoso, llaman la Hermandad Gallega o la Casa Canaria, donde uno ha bailado. Mi segundo hogar. Donde uno ha bailado y ha disfrutado esas comidas y esa música en paz y tranquilidad. No hay candidato canario gallego que no haya hecho campaña allí. Y por eso nosotros decimos que la diáspora nunca es el problema. La diáspora es siempre parte de la solución. Si sabemos aprovecharla, si sabemos orientarla, ahorita en Latinoamérica hay unos programas de emprendimiento para toda la región, programas de emprendimiento e integración vía creación de riqueza y empleo, ¿no? Son de esas estrategias que pueden desarrollarse con la cooperación de España. Yo creo que España tiene eso que tú decías, María Luisa, tiene una hermosa experiencia en el campo de la seguridad social, tiene una hermosa experiencia en el campo de la salud, que yo creo que podría desarrollarse un programa de asistencia técnica y asesoría para modificar. Yo creo que allá hay un terreno en lo público, pero también en lo privado. Cómo ir aprovechando ya para que no nos tome por sorpresa el día a uno, sino que tengamos ya respuestas a los temas que hay que desarrollar en Venezuela. Vamos a encontrar un país en el preocupación ahora, efectivamente. Bueno, díganos. Bueno, cuando hablabas en la Hermandad Gallega se me ha aguado un poco el guarapo, porque yo crecí en la Hermandad Gallega. Efectivamente, mis padres, mis abuelos emigraron en la posguerra, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo soy producto de la diáspora. O sea, mis abuelos emigraron en la posguerra, a los pocos años fueron mis padres. Mis padres no se conocían de nada, se conocieron en la Hermandad Gallega, de ahí nazco yo, y bueno, primero mi hermana, que es mayor, después nazco yo.
Y lo que decías al principio de cuando me presentabas, pues lo que es lo circular, ¿no? Mi madre, yo siempre cuento una anécdota que mi madre cuando me dejó en el aeropuerto me dijo, esto ya lo he vivido como hija y ahora me toca vivirlo como madre. No sé si era una sentencia para que me pasara también a mí, pero todo enriquece. De hecho, Venezuela es tan rica a nivel humano, tan maravillosa, porque es producto de esa mistura, de la belleza de integrar otras culturas. Nuestro pasticho es la lasaña de los italianos. O sea, nuestro mondongo viene también de varias mezclas. Entonces, esto es realmente lo hermoso. Yo, de hecho, hace unos meses estuve en las Islas Baleares y reuniéndome con exiliados, con el éxodo venezolano allí, y encontré un chico maravilloso, un gran actor, bailarín, que me emocionó. Me dijo, no te puedo regalar nada, lo único que te puedo regalar es mi talento. Y me recitó a Solá y me hizo llorar, porque lo hizo de una manera que decía, ¿cómo puede haber tanto talento nuestro aquí y que como España no sepamos cómo integrarlos, cómo ayudar a todo ese talento a que se convierta en tejido productivo realmente para España, perdón, ayudando a Venezuela? Cuando decías las remesas, mis abuelos trabajaban y la mitad del dinero lo mandaban a España. Buena parte del potencial económico que poco a poco, después de la posguerra, fue teniendo España venía de las remesas de los extranjeros. Lo mismo que hacemos ahora los que estamos fuera, que ayudamos a los nuestros con lo poco que podamos, ayudamos a los nuestros en Venezuela. Y ese es el reto, era lo que hablábamos tú y yo antes, de decir, sí, hay que cercar a la dictadura, hay que sacarla, pero hay que ir ya pensando en el plan, porque esto va ya, o sea, esta gente no va a aguantar más en el poder. Y lo que sí tenemos que es ilusionar a los venezolanos de que hay un plan país, como dice el presidente Guaidó, hay un plan de futuro, hay una ilusión, hay una esperanza de una otra Venezuela, esa esperanza que nos robaron y que nos han robado durante 20 años, pero que sigue ahí, que sigue latente en el corazón de todos los venezolanos que quieren otro país y que saben que es posible otro país. Entonces, ¿cómo pedirles no solamente a España, a Francia, con toda su capacidad industrial, a Canadá, a Estados Unidos, a Francia, todos han vivido procesos como estos, de decir, ¿cómo nos podéis ayudar? ¿Cómo nos podéis asesorar? No solamente en la parte pública, como bien decías, sino esas empresas pues la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial se hizo con estos procesos de solidaridad, o sea, como el plan Marshall, de decir cómo la empresa privada o cómo el capital privado junto con el Estado puede ayudar a reconstruir un país. Tenemos todo nuestro tejido productivo destruido por la nefasta gestión de esta dictadura. ¿Cómo hacemos para que nuestra agricultura vuelva a ser productiva y no dependamos de importar alimentos, sino que con la maravilla de tierra que tenemos deberíamos volver a ser uno de los grandes productores agrícolas del continente? Pues ¿cómo se puede ayudar en todo este proceso? Claro. Tú señalabas varias cosas que yo creo que hay que hacer énfasis en ellas. Has señalado la necesidad del tema de la educación. El activo más importante de cualquier país es su capital humano. Y tú sabes, como tu madre, que es educadora, docente, la importancia de eso. Ha señalado el tema de la seguridad social. Yo creo que ahí hay una materia pendiente, una asignatura pendiente de Venezuela con los ciudadanos en el tema de la salud, en el tema de las prestaciones sociales, que España las ha desarrollado de manera magnífica. Habrá errores, sí, como en toda gestión siempre, sí. Pero en todo caso hay una orientación básica fundamental que yo creo que es. Y yo conversaba en algún momento tuvimos una presentación de la ministra creo que era de Agricultura, no sé si se llama así aquí en España, sí, que hablaba del tema de la digitalización de las tierras españolas. Y decía, oye, pero eso es una cosa interesantísima, poder tener eso, ya que mencionas el tema agrícola y que mencionas a una empresa creada por isleños canarios en el año 58,
que fue la que permitió el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas agrícolas, como al expropiarla y además no pagarle los derechos a los españoles propietarios de ese asunto, estropearon todo el sector agrícola. Entonces yo creo que allí tú tienes otro papel importantísimo, que es, porque me lo acabas de mencionar, el papel de la Comisión Europea. Digamos, la Comisión Europea tiene que apoyar a sus empresas, tiene que apoyar a sus instituciones en su proceso de internacionalización. Entonces, lo que quería era dejarte para el próximo segmento, porque ahora vamos a entrar en publicidad, dejarte para el próximo segmento, esa pregunta al aire. ¿Cómo ves tú también, no para que te concentres en ella nada más, puedes hablar de eso, pero cómo estás viendo la posibilidad de participación de la Comisión Europea y cuál es el papel que puede jugar el Parlamento Europeo en este terreno de pensar el proceso de reconstrucción de Venezuela, beneficiando a todo el mundo, a las empresas y a instituciones europeas y por supuesto a las empresas e instituciones venezolanas? Pero eso en la próxima sección, María Luisa. Perfecto. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Estamos de regreso con María Luisa Alonso, diputada del Parlamento Español, primera mujer diputada venezolana en el Parlamento Español, que tiene muchas obligaciones: defender a los riojanos, defender a los españoles y representarlos, y defender a los venezolanos, y todo esto en un mundo globalizado. Pero es que además María Luisa es una gran influencer de esas en Twitter. Es de las que, de las que marca pauta, de las que orienta. Entonces, y como además es comunicadora social y ya habló del tema de la libertad de expresión, una de las cosas que ha resentido Venezuela muy fuertemente es el tema de la libertad de expresión, y allí la necesidad de inversionistas, medios, papel, internet, etcétera. Pero habíamos dejado una pregunta: ¿y cuál es el papel? A ver si las podemos vincular, el papel de la Comisión Europea en todo este juego. Bueno, toda crisis es una oportunidad, y evidentemente Venezuela, pero también Latinoamérica, está en una situación de crisis, entendiendo la crisis como un proceso de cambio. Europa necesita fortalecer desde mi punto de vista, evidentemente, ¿no? Necesita fortalecer su posición, tanto internamente, que tenemos que reconstruir el proyecto, reconducir el proyecto o renovar el proyecto europeo de cara a los propios países miembros de la Unión, pero también fortalecer la Unión Europea en su papel geoestratégico a nivel internacional. Y un buen punto de partida sería Venezuela y Latinoamérica. Estabilizar la situación de Latinoamérica, ayudando a la reconstrucción de la democracia y de un proyecto en Venezuela. Y ahí es importante, nuestro grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento está muy comprometido con el proceso democrático en Venezuela. De hecho, en el mes de julio se aprobó una proposición no de ley sobre Venezuela, donde se reconocía nuevamente al presidente Guaidó, donde se endurecían las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, donde se hablaba del informe de Bachelet. Y ese es el camino. Lo que necesitamos es poner en marcha tanto el gobierno de España como que empiece ya la legislatura en el Parlamento Europeo, y mi grupo parlamentario
tanto con el grupo parlamentario de Renew, que son de los liberales en Europa, me consta que están trabajando en varios proyectos para presentar dentro de la Unión Europea. Pero bueno, hablando de la libertad de expresión, pues es uno de los problemas como comunicadora social. Tengo a muchos compañeros trabajando en Venezuela, compañeros de la carrera, compañeros de mi promoción, y es innegable que están haciendo una labor encomiable, porque si no, no conoceríamos ni la mitad de las cosas que pasan. Gracias a las redes sociales nos podemos enterar de qué pasa en Venezuela. Lamentablemente las conexiones a internet no suelen ser todo lo buenas que deberían ser, pero bueno, nos podemos enterar y podemos ayudar desde fuera. Ahí hay, María Luisa, un grupo de periodistas, hay varios grupos de periodistas en Venezuela organizados en defensa de la libertad de expresión. Uno de ellos, además, lo coordina una egresada de la Universidad Católica, Silvia Legret, y ahí participan algunos profesores como Eduardo Orozco, etcétera. Yo soy miembro, el único no periodista miembro de esa organización soy yo, es Expresión Libre. Y ellos han desarrollado un proyecto no solamente con el fin de ver lo que ha ocurrido en Venezuela, con el cierre de empresas, la persecución, las expropiaciones, sino que el propio cierre de empresas privadas, productivas, de comercio, servicios, industriales, agrícolas, etcétera, ha significado la destrucción de empleo en esa estrategia de mercadeo, publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de ese proyecto no es solamente denunciar y documentar lo que ha ocurrido, porque la historia hay que dejarla por escrito, sino que también el propósito de ese proyecto es cómo cómo producir matrimonios empresariales que se traduzcan en inversiones a gente interesada en los temas, digamos, las nuevas emisoras, los nuevos medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad enorme para articularlo al tema europeo. Pero quisiera aprovecharte, dado que estás por aquí, que además tú eres muy ocupada. Para ti siempre estoy disponible. Gracias, María Luisa. No, con una pregunta que es esa parte de la diáspora pequeña, afortunadamente, menor, casi insignificante en términos de número, pero muy significativa en términos del daño que han causado. Es decir, es la gente que se robó las medicinas. Al robarse los recursos, se robó las medicinas, se robó los alimentos, se robó las plantas eléctricas, se robó el agua, se robó la agricultura, se robó la plata de los jubilados y pensionados. La pregunta es, y sé que ha habido algunas iniciativas de los partidos democráticos en España de buscar formas de sancionar, de identificar, de evitar que disfruten lo robado, de que eso pueda devolverse al fisco nacional y a los venezolanos a quienes les pertenecen esos recursos. ¿Qué piensas tú sobre ese tema? Que hay que perseguir, o sea, todo lo que es un fraude en España se persigue, se castiga. Ha habido fraudes desde venezolanos que han intentado, o sea, que han engañado a gente aquí para llevar cosas en Venezuela y se lo han quedado y después los han vendido. Me consta que en la Comunidad de Madrid hay varios procesos que están abiertos contra este grupo de personas, y después es que hay varias investigaciones abiertas desde la unidad que investiga todos los temas de corrupción para perseguir el dinero que desde Venezuela se ha engañado a gente, a inversores, y que han terminado con un inversor aquí en España o un testaferro aquí en España, ha acabado ese dinero aquí. Me consta que hay varios procesos abiertos, que hay varias órdenes de búsqueda de estos testaferros, pero que son procesos lentos en los que necesitamos una colaboración también entre los dos países. Por eso, para mí, una de las medidas la principal cosa que quiero hacer en cuanto arranque la legislatura es buscar e intentar que se reconozca al embajador Ekarri aquí en España, aquí en Madrid, como el verdadero embajador
de Venezuela en España. ¿Por qué? Porque esto nos permite que haya unas relaciones diplomáticas, que haya una valija diplomática donde también se pueda enviar información desde la Asamblea Nacional que llegue al Congreso de los Diputados, que llegue al Gobierno de España, que lleguen a los jueces. O sea, no es una cuestión baladí, es una cuestión realmente de enjundia, es una cuestión importante y que ahí lamentablemente el Gobierno de España no ha actuado como yo considero que debería haber actuado, porque si se reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional, que evidentemente es legítima, y la legitimidad del presidente Juan Guaidó, pues se debería reconocer al embajador Ekarri como el embajador realmente legítimo del gobierno de Venezuela y no el embajador de la dictadura de Nicolás Maduro. Eso se agradece porque ya la Guardia Civil Española había identificado todo ese levantamiento de información que hizo la unidad, no sé cómo se llama, la unidad dentro de la Guardia Civil, la UDEF. La UDEF, con la información que se generó en el Banco de Andorra, ¿no? Con los nombres y las cantidades, una cosa exorbitante, igual que está ocurriendo en Estados Unidos con quienes fueron tesoreros o la gente que hizo los negocios en petróleo. Yo creo que ese es un esfuerzo que hay que profundizar y es un reto enorme para apoyar y evitar que esos recursos que fueron dilapidados en Venezuela y que son propiedad de los venezolanos les puedan ser devueltos, ¿no? Pero eso lo dejamos para ir cerrando el programa. Nos queda un pequeño espacio. Nos queda un pequeño espacio de unos pocos minutos en la sección siguiente, así que porfa, María Luisa, ve ordenando las ideas de las cosas que quieras dejar sentadas, dichas, en relación con tu proyecto y el proyecto del partido del que representas y del Parlamento Español en relación con el tema de Venezuela y Latinoamérica. Así, perfecto. Pero eso al regreso, María Luisa. Vale. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thaís Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, querida audiencia, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. De verdad que encantado con nuestra diputada venezolana española, María Luisa Alonso, que le va a dar voz a los riojanos, a los españoles y a los venezolanos también, y a los latinoamericanos, en ese ejercicio que le corresponde desempeñar en la Diputación en el Congreso del Parlamento, en el Parlamento Español y en la Vicepresidencia de Relaciones Exteriores. Bueno, ya después tú me corriges. De exteriores. Ok. Habíamos quedado bueno, que nos quedan unos pocos minutos y aprovechar que la tenemos a ella para que nos diga ya el momento del cierre. Ella sabe de inmigración, lo ha vivido, sabe lo que es, tiene a sus padres viviendo en Venezuela, ella ejerciendo aquí, es decir que, bueno, el mejor de los ejemplos de lo que es la diáspora hoy en el mundo. Así que, María Luisa, somos todos oídos. Bueno, mil gracias por la oportunidad, por dejarme llegar a Venezuela, a mi gente, a Caracas, a través de las ondas de
de esta radio que para mí es tan importante. Para todos los venezolanos, mi mensaje es que me comprometo a ser vuestra voz, llevar el alma de Venezuela al Congreso de los Diputados y luchar para que consigamos esa Venezuela que nos robaron, que nos expropiaron, y que esa Venezuela es posible, y que hay muchísima gente dentro y fuera de Venezuela luchando para que esa Venezuela sea posible. Yo trabajaré desde el Congreso, desde la Comisión de Exteriores, de la mano de mi grupo político de Ciudadanos y tendiéndole la mano a otros partidos políticos para que cese la usurpación de la dictadura de Nicolás Maduro y realmente podemos tener ese país que nos merecemos, tener esa Venezuela que realmente se merecen todos los venezolanos, y una Latinoamérica que esté estable, que tenga un futuro y un proyecto común y que podamos desarrollarnos todos juntos. Bueno, la verdad que María Luisa, 1.000.000 de gracias. Tenemos en ti una aliada enorme de la democracia, de la libertad, del desarrollo. Nos das mucha esperanza de lo que es posible hacer desde España, desde Europa y en toda Latinoamérica en relación con el tema del desarrollo de la democracia y la libertad, pero también en relación con el tema de la diáspora venezolana que hoy inunda. Somos más de 5.500.000 venezolanos en este momento en todo el mundo y bueno, se agradece tener un aliado como tú, un invitado de super lujo el que hemos tenido hoy. Así que, querida audiencia nacional e internacional, bueno, tenemos aquí y lo vamos a seguir molestando, le vamos a seguir pidiendo apoyo, le vamos a seguir pidiendo información. Y bueno, cerramos el día de hoy contentos con este diálogo y nos volvemos a ver el próximo lunes en nuestro espacio La Voz de la Diáspora en Buen Provecho. Y esperemos que Thaís en ese momento esté con nosotros, por favor. Thaís, un abrazo para todos. Un abrazo. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno